A continuación vamos a trabajar con el cálculo de límites. Veremos la introducción. El origen es el problema de la continuidad del tiempo y del espacio, el llamado problema del continuo, y el de la infinidad de puntos de un segmento, que es el problema del infinito. El concepto de límite mezcla lo infinitamente pequeño con los infinitos puntos de un intervalo. La paradoja de Zenón de Elea a mediados del siglo V a.C. es una de las más persistentes en la historia de las matemáticas. Es la de Aquiles y la tortuga. Si Aquiles y una tortuga compiten en una carrera en la que se le da 1 metro de ventaja a la tortuga y donde Aquiles es 10 veces más rápido que la tortuga, este no alcanzaría a la tortuga. El razonamiento de Zenón es: cuando Aquiles haya recorrido el metro de ventaja, la tortuga habrá recorrido 1 decímetro, por lo que ambos se encontrarán en una situación similar. Bastaría analizar la situación con una lupa de 10 aumentos. Cuando Aquiles recorra el decímetro de ventaja, la tortuga estará 1 centímetro más adelante, y así sucesivamente. Cada vez Aquiles y la tortuga vuelven a la situación inicial. Los matemáticos que contribuyen al desarrollo de este tema son John Wallis, matemático que ya hemos estudiado anteriormente, nacido en 1616 y fallecido en 1703, matemático inglés. Es quien establece la noción de límite en la forma rigurosa hoy vigente, con la condición de que la diferencia entre la variable y el límite fuese lo menor posible. También contribuyó Jean Leron d'Alembert, nacido en 1717 y fallecido en 1783. Fue quien redactó los artículos límite y diferencial de la Enciclopedia Francesa. Intentó demostrar el teorema fundamental del álgebra en 1746, pero no tuvo éxito hasta que en 1797 lo consolidó Gauss. Por último fue Cauchy, nacido en 1789 y fallecido en 1857, quien asienta el cálculo infinitesimal en el concepto de límite. A continuación vemos las imágenes de estos científicos famosos. Vamos a hablar ahora de la noción intuitiva de límite de una función en un punto. Sea la función igual a f de x, una función de las que hemos visto en el capítulo anterior, y un punto x igual a a. La función f de x tiende al límite L cuando x tiende a a. Si al dar valores a x cada vez más próximos a a, los valores de f de x se acercan a L tanto como queramos. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos en donde veremos esta noción intuitiva muy bien reflejada. Y de paso comenzaremos a introducirnos en los límites laterales. Aquí vamos a considerar en este primer caso la función f de x igual x al cuadrado. Su representación es esta parábola que tenéis en la figura y que ya estáis acostumbrados a verla desde cursos precedentes y también la hemos estudiado en el capítulo anterior. Vamos a ver lo que ocurre en el punto 2. En el punto 2 sabemos que la f de 2 es igual a 2 al cuadrado, es decir, 4, toma el valor 4. Pero lo que vamos a realizar es acercarnos al 2, que la x tienda a a, como nos decía la idea intuitiva, nuestra a es el 2, a ver lo que ocurre con la f de x. Si x tiende a 2 por la izquierda, se denota con un signo menos en el ángulo superior derecho. Si tiende a 2 por la izquierda, significa que estamos con valores como el 1, el 1,9, el 1,99, el 1,999, siempre acercándonos en los valores de la x hacia el 2, pero por la izquierda, sin llegar al 2. Es decir, que la x tomará valores de 1, 1,9, 1,99, 1,999 y así sucesivamente. Entonces observaremos que para el 1 obtenemos el valor de la f de x 1. Para el 1,9, que estará aquí, obtenemos el valor de 3,6. Si lo realicéis con una calculadora, observaréis que da 3,6. Para el 1,99, más cercano al 2, pero por la izquierda, obtendremos el valor 3,96.
Para el 1,999 obtenemos el 3,996. Entonces veis que nos vamos aproximando muchísimo al 4 cada vez más. Del 1 salta al 3,6, del 3,6 al 3,96, del 3,96 al 3,996. Estamos cada vez más cercanos al 4 cuando la x tiende hacia el 2, como veis. ¿Qué ocurre si nos analizamos el caso de que la x tienda a 2 por la derecha? Por la derecha significa que estamos con valores un poquito superiores al 2, se denota con un más en el ángulo superior derecho, y estaremos acercándonos al 2, pero por este lado, es decir, con valores del tipo 2,0001. Entonces, el valor, por exageración, más cercano sería el 3. 3 al cuadrado es 9, y estaría pues por aquí, situado muy arriba. Otro, un poquito más cercano, el 2,1. Si trabajáis con la calculadora, 2,1 al cuadrado da 4,4 aproximadamente. Pero un poquito más cercano sería el 2,01, que elevado al cuadrado da 4,04, o sea que estaríamos por aquí ya. Para el 2,001 nos sale el 4,004, más cercanos al 2, pero por la derecha nos va a salir un valor todavía más cercano al 4. Entonces observad, si x tiende a 2 por la izquierda, esto se acerca a 4, con bastante facilidad se está viendo. Y si tiende a 2 por la derecha, es decir, con valores un poquitín superiores al 2, como veis, se puede ir afinando más. Los valores de la f de x también se acercan al 4, puesto que van disminuyendo, como veis, cercanos al número 4. Esta básicamente es la idea intuitiva del concepto de límite, y por tanto ya también veis el concepto de límite lateral. Si nos acercamos hacia la función, hacia el valor, perdón, por la izquierda o por la derecha del punto. A continuación vamos a analizar otra función también de idénticas características, o sea, un estudio análogo, pero lo que pasa es que la representación es diferente. Función también conocida por todos vosotros. Pues analizamos ahora la función conocida, como os he dicho, parte entera de x, aquella función escalera que hemos mencionado en el capítulo anterior. Su representación básicamente era esta, ¿recordáis? Y vamos a analizar lo que ocurre en el punto 2 por la izquierda y por la derecha. Es decir, cuando x tiende a 2 por la izquierda estaréis con valores del tipo exageradamente separado el 1, luego el 1,9, el 1,99, el 1,999, siempre acercándonos al 2, pero por los valores de la izquierda. La parte entera del 1 es 1, la parte entera del 1,9 es 1, la parte entera del 1,99 es 1, la parte entera del 1,999 es 1. Luego por la izquierda, si nos acercamos por la izquierda al 2, la parte entera siempre nos da 1, hasta valores muy próximos al 2. Pero en el propio punto 2 ya la parte entera sería 2. Y entonces obtenemos, cuando la x tiende a 2 por la derecha, obtenemos la parte entera de 3, que es 3, la parte entera de 2,1, que es 2, la parte entera de 2,01, que es 2, la parte entera de 2,001, que es 2, y así sucesivamente. Luego entonces veis que cuando nos acercamos al 2 por la izquierda, la función tiene de límite 1. Cuando nos acercamos al 2 por la derecha, la función tiene de límite 2. Es decir, que en el punto 2, o bien el límite es 1, o bien el límite es 2. Los límites laterales no coinciden, y por tanto se puede decir que la función no posee límite en dicho punto, porque es condición indispensable para que tenga límite que los límites laterales, es decir, los límites por la izquierda y por la derecha, coincidan. Vamos a utilizar nuevamente las sucesiones numéricas para calcular límites de funciones, y ahí tenemos que realizar el estudio para la función f de x igual x más 1 partido x. Nos interesa el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. La representación gráfica, los ejes cartesianos, posee como asíntota la recta igual a 1, es una hipérbola de las que hemos mencionado anteriormente, de aquellas funciones que estaban relacionadas con la función de proporcionalidad inversa, y vamos a estudiar las tablas de valores para x y para f de x. Como en este caso la x tiene que tender a infinito, pues a más infinito o a menos infinito, vamos a considerar que x tiende a menos infinito y vamos aumentando valores para ver un poco la secuencia que sigue la f de x. Entonces observad, cuando la x vale menos 1, si sustituís aquí os sale que la f de x vale 0. Si la x vale menos 10, sustituyendo os sale que la f de x vale 0,9.
Si vale menos 100, 0,99. Si vale menos 1000, 0,999. Y así sucesivamente, se observará que la función tiende a 1. Es decir, cuando la x vale menos 1, la función vale 0. Cuando la x vale menos 10, la función va a valer 0,9. Cuando vale menos 100, va a valer 0,99. Y así sucesivamente, cada vez nos vamos acercando más a esta recta que es la asíntota y igual a 1. ¿Qué ocurre cuando la x tiende a infinito? Pues empezamos dando los valores 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente iremos subiendo. Entonces veamos lo que ocurre. Cuando la x vale 1, se sustituye aquí 1 más 1, 2 entre 1. La f de x vale 2. Cuando vale 10, 10 y 1, 11 entre 10, 1 con 1. Cuando vale 100, 1,01. Cuando vale 1000, 1,001. Y así se va obteniendo la secuencia de valores que también veis que se va acercando a 1 con muchísima facilidad. Se observa que la función se aproxima a 1. Esto también responde al estudio intuitivo del concepto de límite que hemos dado. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función x más 1 partido x menos 1. Bastará con sustituir la x por 3 y nos quedará 3 más 1 partido por 3 menos 1. Eso es igual a 4 partido 2 y eso es igual a 2. Luego el límite cuando x tiende a 3 de la función x más 1 partido x menos 1, podemos decir que es igual a 2. Como veis en la gráfica, coincide con el valor de la función en el punto. Estudiaremos ahora el límite cuando x tiende a 1 de la función x más 1 partido por x menos 1. Observamos que hay una discontinuidad que es asintótica y en la gráfica se ve muy claramente, y entonces vamos a estudiar los límites laterales. Así, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x más 1 partido por x menos 1 tenderá, cuando x tiende a 1 por la derecha son valores un poquito superiores al 1, el 1,000001 más 1 partido por el 1,00001 menos 1, y será igual a aproximadamente 2 dividido entre más 0,0001. Entonces, una constante positiva entre más 0,0 algo va a tender a más infinito. Sin embargo, el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 partido por x menos 1, el tender x a 1 por la parte izquierda significa que estamos tomando valores un poquito más pequeños que el 1 y serán del tipo 0,99999 más 1 partido por 0,9999 menos 1, y eso será igual, prácticamente arriba nos va a dar 2, mientras que abajo nos va a dar menos 0,00001. Entonces, el cociente de una constante positiva entre menos 0,00001, ese cociente nos va a dar precisamente menos infinito. Por tanto, se ve claramente cómo hay una discontinuidad asintótica en x igual 1. Analicemos ahora lo que ocurre con la función x más 1 partido x menos 1 cuando la x tiende a infinito. Para ello calculamos el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 entre x menos 1, que nos quedará infinito más 1 partido infinito menos 1 y nos provoca la indeterminación infinito entre infinito. Este tipo de indeterminaciones recordamos que se resolvía dividiendo entre la mayor potencia que apareciese tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de x más 1 entre x menos 1, observamos que la mayor potencia que aparece de la variable es x. Entonces
se pone el límite cuando x tiende a infinito de x entre x más 1 entre x partido x entre x menos 1 entre x. Y eso es igual al límite cuando x tiende a infinito, se simplifica lo que se puede y la expresión más sencilla que nos queda será x entre x, que es 1, más 1 partido por x, partido todo ello entre x, que es 1 de nuevo, menos 1 entre x. Y eso es igual a... Cuando la x tiende a infinito, 1 entre x va a tender a 0, por lo tanto en el numerador nos queda 1 más 0. Y haciendo similar razonamiento en el denominador, nos queda el denominador 1 menos 0, por lo tanto el límite como consecuencia nos da 1 entre 1, que es igual a 1. En este último caso consideramos la función a trozos definida como indica la pantalla, f de x igual x más 2 si la x es mayor que 0 y menos x más 1 si la x es menor o igual que 0. Entonces nos van a interesar los límites laterales en el x igual a 0, es decir, en el punto donde nos varía la definición de la función. Lo primero que hacemos es representarla gráficamente, como ya sabíais, en los ejes cartesianos. Para los mayores que 0 es la recta x más 2. Aquí hay un redondel vacío, puesto que el caso de igual a 0 no está incluido ahí en esta recta. Y la recta menos x más 1, que es esta otra, para los valores de las x menores o iguales que 0. Y el caso de igual a 0 sí que se considera y por tanto aparece un punto rellenado. Si nos interesan para calcular los valores cuando la x tiende a 0, estudiaremos, al estar dividida la función para los valores mayores y menores, estudiaremos la secuencia de números que se van obteniendo cuando nos acercamos al 0 por la izquierda o cuando nos acercamos al 0 por la derecha. Entonces iremos tomando respectivamente los valores menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001 para cuando estemos calculando el límite lateral por la izquierda. Como estamos con valores en estos casos un poquito más pequeños que el 0, nos va a corresponder sustituir los valores en esta función en menos x más 1. Es decir, que para el valor menos 0,1, si lo llevamos aquí, nos quedaría menos 0,1 más 1, 1,1, positivo y se pone aquí. Para el menos 0,01 también es un valor de la x más pequeño que el 0, lo llevamos aquí y nos quedaría menos 0,01 más 1, 1,01. Y análogamente con este otro valor obtenemos el 1,001. Como veis, la secuencia de valores se observa con cierta facilidad de que al tender la x a 0, gráficamente también se ve que tiende a 1, pero aquí la secuencia de valores se observa que tiende a 1. ¿Qué ocurre cuando la x tiende a 0 por la derecha? Cuando la x tiende a 0 por la derecha estaremos dando valores del tipo 0,1, 0,01, 0,0001, positivos, un poquito mayores que el 0. Esta secuencia de valores será la que demos y se podrían añadir más. Veamos, para el 0,1 estamos con valores un poquito superiores al 0, por lo tanto hemos de sustituir en esta expresión analítica, es decir, 0,1 más 2 nos daría 2,1. Muy bien. Para el 0,01 sustituimos más el 2, 2,01. Y para este otro valor, análogamente. Como vemos, la secuencia de valores en este caso tiende hacia 2. Gráficamente se observa que si la x tiende a 0 por la derecha, la función se acerca al valor 2, no al valor 1 como era anteriormente. De nuevo, los límites laterales nos dan distintos. Luego la función no posee límite en x igual 0. Vamos a hablar de los límites infinitos. Bueno, pues podemos hablar de ello cuando nos encontramos con expresiones como el límite cuando x tiende a de f de x es igual a más o menos infinito. Veamos lo que significa cada cosa. Si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito, significa que para valores de x próximos a a, la función f de x se puede hacer tan grande como se quiera. Sin embargo, el que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a menos infinito, va a significar que para valores de x próximos a a, la función f de x puede hacerse tan pequeña como se quiera.
Estos eran los típicos casos que el curso pasado veíais que en la recta x igual a a se presentaba una asíntota vertical. Lo recordaremos más adelante en la representación gráfica de funciones, pero quiero que se vayan relacionando los conceptos vistos el año pasado con lo que vamos a considerar este año. Cuando ocurre una de las situaciones anteriores, bien que el límite es más infinito o que el límite es menos infinito, se dice que la función es divergente en el punto. A continuación vamos a recordar las indeterminaciones que eran más típicas y que debíamos de manipular para el cálculo de los límites. Escribimos las indeterminaciones más comunes, que eran las que tendríamos que manipular y hemos venido haciendo a lo largo de estos cursos precedentes. Son de los siguientes tipos: la indeterminación infinito entre infinito, la indeterminación 0 entre 0, la indeterminación infinito menos infinito, 0 por infinito o infinito por 0. Y ahora pasamos a las potenciales 1 elevado a la infinito, 0 elevado a la 0 e infinito elevado a la 0. Estas dos últimas son las que no habéis estudiado en los cursos precedentes. Las otras las habéis manipulado y habéis aprendido a eliminar las indeterminaciones. Vamos a recordar algunas de las operaciones que a veces os traen dificultad y que quiero recordéis muchísimo, y es lo siguiente: cualquier constante multiplicada por infinito es igual al infinito por esa constante y es igual a infinito, dependiendo el signo de que la constante sea positiva o negativa. Por supuesto, el signo se conserva. Estos resultados digo que los debéis de tener bastante claros porque son interesantísimos a la hora de analizar una expresión algebraica y calcular el límite. Otro resultado notable a tener en cuenta es que una constante dividido entre infinito, es decir, una constante como 2 a repartir entre muchos, a 0. Infinito, muchísima cantidad, a repartir entre una constante, infinito. Nada para repartir entre una constante, 0 entre 3, por ejemplo, nada para repartir entre 3, a nada, a 0. Constante entre 0, infinito. Y cuidado con estas otras indeterminaciones o no indeterminaciones que pudieran surgir. K elevado a la infinito vale infinito si la constante es mayor que 1. Y vale 0, como hemos mencionado al estudiar la función exponencial, cuando la constante se encuentra comprendida entre 0 y 1. Si ocurre que la constante es igual a 1, se nos provoca la indeterminación, que por cierto recordaréis que era de las del tipo del número e y que comentaremos en pantallas posteriores. Vamos a hablar de las propiedades de los límites antes de pasar a recordar cómo se calculaban varias de las indeterminaciones que hemos mencionado y que estáis en condiciones de saber de los cursos precedentes. Las propiedades de los límites. En principio hemos de analizar, cuestión muy importante, esto que está entre paréntesis, y es que se verifican todas las propiedades aritméticas. ¿Eso qué significa? Pues que el límite de una suma es la suma de los límites. Que el límite de una diferencia va a ser la diferencia de los límites, salvo en el caso en que nos dé la indeterminación infinito menos infinito que hemos de manipular. Que el límite de un producto es el producto de los límites, salvo el caso en que nos dé la indeterminación 0 por infinito o infinito por 0, que también habremos de manipular. Que el límite de un cociente es el cociente de los límites, salvo los casos de manipulación, que es cuando nos dan las indeterminaciones 0 entre 0 o infinito entre infinito. Y también que el límite de una potencia es la potencia de los límites, salvo las indeterminaciones que hemos resaltado en la pantalla anterior, que eran 1 a la infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Pero hay otras propiedades que vamos a resaltar y que son las siguientes. Que dice que si una función tiene límite en un punto, este es único. O sea, que en caso de que exista el límite, dicho límite va a ser único.
La segunda dice que si los límites laterales de una función en un punto son distintos, entonces la función no tiene límite en él. Es algo que ya hemos visto cuando analizábamos en las gráficas la noción intuitiva del concepto de límite. Y por último, si una función tiene límite distinto de 0 en un punto, entonces existe un entorno del mismo, es decir, los puntos de alrededor, donde la función va a tomar el mismo signo que el límite. Esta propiedad no la voy a mencionar ahora, aunque se demostrará más adelante cuando estudiemos la continuidad de las funciones. Vamos a dar la definición clásica de límite de una función en un punto. Una función f de x tiende al límite L cuando x tiende al valor a y se escribe de esta manera: límite cuando x tiende a A de f de x igual a L. Si dado un número real positivo epsilon, arbitrariamente pequeño, existe otro número también real positivo, delta, por lo general dependiente de epsilon, tal que para valores de x que cumplan que 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, se verifique que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon. Esta es la definición que habitualmente estáis acostumbrados. Decimos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. Si dado un número real positivo epsilon arbitrariamente pequeño, existe otro número también real positivo delta, por lo general dependiente de epsilon, tal que para valores de x que verifican que 0 menor que valor absoluto de x menos a menor que delta implica valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Y pasamos a continuación a interpretar esta definición que tiene muchísimo que ver con la noción intuitiva del concepto de límite que hemos visto. Aquí disponemos de la representación gráfica. En un determinado punto A, cuya diferencia con otro sea delta, si en A tiene el valor de la función este, en un valor hacia la izquierda de A, en A menos delta, tendremos este otro valor de la función. Y en un A más delta obtendríamos este otro valor de la función. Por lo tanto, veis que los valores de la función varían en puntos muy próximos. Esto de aquí es el radio epsilon, la f de x varía en puntos muy próximos al verdadero valor, al L. Quizás se vea más claro en esta gráfica de abajo. Aquí disponemos del punto A, este de aquí. Si nos movemos en un entorno de radio delta, es decir, desde A hasta A más delta o desde A hasta A menos delta, toda la gama de valores que obtenemos de la función son los que están aquí incluidos en esas rayas coloreadas azules, se obtienen alrededor de un valor L, L más epsilon o L menos epsilon, pero desde luego infinitamente próximos. Si nos movemos en un entorno infinitamente próximo al punto A, significa esa definición anterior, los valores que obtenemos son infinitamente también próximos al valor L. De ahí que si el valor absoluto del punto x menos a es menor que delta, es decir, este entorno es muy pequeñito, también los valores que obtenemos, f de x menos L, será muy pequeñito. Vamos a resolver ahora, a continuación, otra indeterminación.
Y para ello trataremos de fijarnos en el ejercicio límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 dividido entre x cuadrado menos 1. De nuevo, lo primero que vamos a hacer es sustituir la variable independiente por su valor y nos quedaría 1 al cubo, 1 menos 1, 0. 1 al cuadrado, 1 menos 1. La indeterminación que se nos provoca es 0 entre 0. El paso que debemos hacer entonces es eliminar esa indeterminación. ¿Cómo se eliminaba? Pues se eliminaba simplificando entre x menos 1, o sea, dividiendo numerador y denominador entre x menos el punto, en este caso x menos 1, o bien factorizando. Si tenéis el gusto de dividir x al cubo menos 1 entre x menos 1, os queda x cuadrado más x más 1, se puede hacer por Ruffini, espero que lo recordéis. Al dividir x cuadrado menos 1 entre x menos 1, también se puede hacer por Ruffini, o bien esto es suma por diferencia, x más 1 por x menos 1. Al dividirlo entre x menos 1 nos queda solo el x más 1. Una vez de que hemos simplificado, por lo tanto, insisto, dividir entre x menos 1 o simplificar entre x menos 1, que es lo mismo, nos queda por tanto el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 dividido entre x más 1. Se sustituye el valor de la variable independiente x igual a 1. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. El valor del límite, por lo tanto, sería 3 medios y hemos resuelto la indeterminación del tipo 0 entre 0. Vamos a continuar recordando cómo se resolvían las indeterminaciones. Vemos para ello el límite de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos x, pero cuando la x tiende a infinito. Calculamos el límite de esa expresión, la raíz de infinito al cuadrado más 1 será infinito, menos infinito. Lo primero que se hace es, como siempre, sustituir la variable independiente y la indeterminación que se nos provoca es infinito menos infinito. Ese tipo de indeterminaciones recordamos que se resolvía multiplicando y dividiendo por el conjugado de la expresión, es decir, se pone lo que nos daban y se multiplica y se divide por el conjugado, que es poner la misma expresión pero con el signo más, en vez de menos aquí, más. Pues copiáis entonces la misma expresión por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x y dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x. Ahora observamos que en el numerador tenemos una diferencia, la raíz menos la x, por una suma, la raíz más la x. Y la suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados. Y nos quedaría el cuadrado de la raíz, que es el x cuadrado más 1, se va la raíz con el cuadrado, menos el cuadrado de la x. El denominador nos queda tal y como está. La raíz de x cuadrado más 1 más x. Siempre que estéis escribiendo la x en la expresión, no tenéis que olvidaros de escribir el límite cuando la x tienda al caso que estemos estudiando, en nuestro caso, pues a infinito. Se opera un poquito esto para dejarlo lo más simple posible, y el más x al cuadrado y menos x al cuadrado se van, por lo tanto queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x. Se sustituye de nuevo la x por infinito y nos quedaría la raíz de infinito, infinito, más infinito, infinito. En el denominador nos queda infinito. 1 entre infinito, por lo tanto. Y 1 a repartir entre muchísimos nos tocará a 0, como decíamos en pantallas precedentes. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más x partido por x. En primer lugar, sustituimos el valor de la variable por el valor que nos dicen, con lo cual nos quedará la indeterminación del tipo infinito entre infinito. Este tipo de indeterminaciones se resolvía dividiendo numerador y denominador entre la variable x elevada a la mayor potencia que aparezca en ambos. En este caso es x cuadrado, pero cuidado, viene afectada de signo raíz. Luego basta con dividir entre x fuera de la raíz y dentro del signo raíz cuadrada entre x al cuadrado. Es decir, nos quedará que el límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más x partido x es igual al límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada dentro de la raíz
insisto que se divide entre x al cuadrado. Por tanto queda x cuadrado partido por x cuadrado más x partido por x cuadrado. Partido, todo ello fuera de la raíz se divide entre x, por lo tanto nos quedaría en el denominador x entre x. Y eso es igual, simplificando lo máximo que se pueda, al límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cuadrada de 1 más 1 partido x partido por 1. Sustituyendo nos queda que eso es igual a la raíz cuadrada de 1 más 1 entre infinito, que es 0, dividido entre 1. Y eso es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito, como se puede comprobar en la gráfica y hemos demostrado analíticamente, vale 1. Vamos a analizar ahora el cálculo del límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más x partido por x. Como veis, es el análisis de la misma función que antes, pero calcularemos ahora el límite cuando x tiende a menos infinito. En principio, como lo primero que se hace es sustituir la x por la variable, observamos que nos provoca la indeterminación infinito entre infinito. Se resuelve, en primer lugar, haciendo un cambio de variable. En vez de escribir x, se escribe menos x y entonces la nueva variable tendería a más infinito. Y posteriormente se va a dividir el numerador y el denominador entre la variable x elevada a la mayor potencia que aparezca en ambos, que en este caso de nuevo es x cuadrado, pero viene afectado de signo raíz. Luego basta con dividir entre x fuera de la raíz y dentro del signo raíz cuadrada entre x al cuadrado. Es decir, que el límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más x partido x será igual, realizando en primer lugar el cambio de signo en la variable, al límite cuando x tiende a más infinito, y en la nueva expresión vamos a escribir menos x en vez de x, con lo cual nos va a quedar la raíz cuadrada de, dividiendo ya entre la mayor potencia y realizando el cambio de signo en la variable. Resulta x cuadrado partido por x cuadrado más menos x partido por x cuadrado, dividido todo ello entre menos x partido x. Con lo cual eso nos queda, simplificando lo máximo que podamos, igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de 1 menos 1 partido x partido por menos 1. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 0 partido menos 1. Y eso es igual a menos 1. Observamos en la gráfica que efectivamente se verifica la tendencia de la gráfica al valor menos 1, puesto que la asíntota y igual a menos 1 es una de las asíntotas horizontales. Calculemos ahora el límite cuando x tiende a 0 de x partido por el seno de x. Para ello debemos de estudiar el límite del cociente de esos dos infinitésimos y ver que vale 1, puesto que esa era la definición de infinitesimos equivalentes. Pero para ello nos vamos a servir de la circunferencia goniométrica, que es la que tiene de radio la unidad. Tomamos un ángulo en el primer cuadrante, un ángulo x. Como tiene de radio la unidad, la longitud del arco va a ser ángulo x por radio 1 es x. Y en esa circunferencia, precisamente esta altura, desde el corte de la recta que delimita el ángulo, la vertical paralela al eje OI, era la magnitud del seno. Si prolongábamos el lado y trazábamos la vertical paralela donde se cortaba esta magnitud era la tangente, entonces vemos que el seno de x siempre es menor que la longitud del arco y menor que la tangente de x, es decir, se verifica esta relación, seno de x menor que tangente de x. Eso se verifica para cualquier ángulo, pero también se va a verificar para cualquier ángulo que tienda a 0, muy pequeño. Si es cierta esta relación, también se verifica la relación dividiéndola entre seno de x a lo largo de todos sus miembros. Por lo tanto, seno de x dividido entre seno de x será menor que x entre seno de x y será menor a su vez que la tangente de x dividido entre seno de x. Ahora bien, seno entre seno es 1. X entre seno de x lo dejamos como está, menor que... La tangente era seno entre coseno. Al dividirlo otra vez entre seno,
se nos simplifica y nos va a quedar únicamente 1 entre coseno. Si esta relación, por lo tanto, es cierta, también se verificará en el límite cuando x tiende a 0. Y entonces podremos escribir el límite cuando x tiende a 0 de 1 menor que el límite cuando x tiende a 0 de este cociente, x entre seno, menor a su vez que el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno. Pero esta expresión de aquí no depende del valor de x, luego el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Menor, el límite de este cociente es precisamente el que a mí me interesa calcular, luego por tanto lo dejo como está. Y para calcular el límite de esta otra expresión, el coseno de 0 vale 1, 1 entre 1 es 1, por lo tanto el límite del cociente me queda comprendido entre 1 y 1, luego no queda más remedio de que sea igual a 1, y era precisamente lo que queríamos demostrar. Quizás es una de las que más dificultad tienen en la demostración, puesto que se necesita la argucia especial de recordar la circunferencia goniométrica, cosa que por cierto debería de ser habitual en todos vosotros. A continuación, mientras copiáis eso, os indicaré que vamos a hablar un poquito sobre la utilidad de los infinitésimos. Vamos a repasar estos dos ejercicios que aparecen en pantalla para recordar cómo se resolvían las indeterminaciones en los cursos precedentes. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de este cociente de dos polinomios, 2x al cubo menos x más 1, dividido entre x cuadrado menos 1. Lo primero que se hace es sustituir el valor de la variable independiente en la expresión. 2 por infinito al cubo menos infinito más 1 dividido entre infinito al cuadrado menos 1. Esto de arriba es infinito y esto de abajo también es infinito, por lo tanto responde a la indeterminación infinito entre infinito, como os detallo ahí encima del igual. Ese tipo de indeterminaciones se resolvía dividiendo numerador y denominador por la mayor potencia que apareciese, tanto en el numerador como en el denominador. Si observamos la expresión del enunciado, la mayor potencia que aparece es x al cubo, luego entonces hemos de dividir entre x al cubo todo el numerador y todo el denominador. Por lo tanto sería 2x cubo entre x cubo menos x entre x cubo más 1 entre x cubo dividido x cuadrado entre x cubo menos 1 entre x cubo. Igual, simplificamos lo que podemos. Aquí el x cubo con el x cubo se simplifica y nos queda un 2. X con x cubo nos quedaría x al cuadrado debajo. Esta se queda como está. X cuadrado con x al cubo se simplifica y queda 1 entre x. Menos 1 entre x al cubo. Y ahí, una vez que tenemos la expresión simplificada, pasaremos de nuevo a sustituir el valor de la variable independiente. Es decir, si la x tiende a infinito, el 2 se mantiene. 1 entre infinito al cuadrado, 1 a repartir entre muchos tenderá a 0, como ponemos aquí. 1 a repartir entre infinito al cubo también tenderá a 0 con mejores motivos. 1 entre infinito tiende a 0, 1 entre infinito de nuevo tiende a 0. Por lo tanto queda 2 menos 0 más 0 dividido entre 0 menos 0, es decir, 2 entre 0, constante entre 0, que si recordáis de la segunda pantalla precedente anterior, nos daba infinito. Vamos a continuación a realizar este otro ejercicio, pero para que observéis las propiedades de la función exponencial que hemos comentado anteriormente. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta potencia. X cuadrado partido por x más 6 elevado, en el exponente estaría el 1 partido por x menos 2. Como siempre hemos de hacer, lo primero es sustituir el valor de la variable independiente, es decir, la x la sustituimos por 2, 2 al cuadrado es 4, y 2 más 6 es 8. 1 entre 2 menos 2 es 1 entre 0, o sea, infinito. Por lo tanto, nos queda 4 octavos a la infinito, es decir, 1 medio a la infinito. Y como 1 medio es un número comprendido entre 0 y 1, recordamos que al elevarlo al cuadrado nos da un número más pequeño, al elevarlo al cubo más pequeño aún, y así sucesivamente. Luego, una expresión potencial donde la base es un número comprendido entre 0 y 1 elevado al infinito
tiende a 0. Ese límite da directamente, no provoca ninguna indeterminación. Y de ahí mi interés en resaltarlo en las clases teóricas. Por último, vamos a recordar cómo se resolvían en cursos precedentes la indeterminación potencial 1 elevado a la infinito, para pasar a otras técnicas de resolver indeterminaciones y aprender algunas otras nuevas. Vamos a resolver para ello un límite muy similar al que hemos hecho en la pantalla anterior. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado partido por x más 2 elevado todo ello a 1 entre x menos 2. Lo primero que se hace, como hemos dicho, es sustituir el valor de la variable independiente, es decir, 2 al cuadrado es 4, 2 más 2 es 4, 2 menos 2 es 0, 1 entre 0 infinito. Por lo tanto, la indeterminación nos queda 4 entre 4 elevado a la infinito, es decir, 1 elevado a la infinito. Una indeterminación que eran de las del tipo del número e y que debemos de recordar cómo se manipulaban. Para ello está escrito en el recuadro las diferentes expresiones que recordábamos del número e. El número e se podía escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la unidad más el inverso de esa expresión que tiende a infinito elevado a este denominador que aparece aquí debajo de ese 1. O también se podía expresar como el límite cuando la x tiende a 0 de la unidad más esa expresión que tiende a 0 elevado al inverso de esta expresión de aquí. Esas eran las dos expresiones que admitía el número e. Bien, pues partimos de este enunciado que sabemos responde a este tipo de indeterminaciones y comenzamos a trabajar. Vamos a tratar de dejarlo expresado de la forma 1 más algo, que es como nos aparece en todos los casos las expresiones que conocemos del número e. Entonces vamos a escribir el límite cuando x tiende a 2 de 1 más la expresión que nos daban. Pero vamos a restarle menos 1 para que así el más 1 y el menos 1 se nos iría y como que no habríamos hecho nada. El exponente, 1 partido entre x menos 2, no varía. Observáis que en pantalla aparece aquí una llave en donde lo que quiero significar es que voy a realizar esta operación para poder dejarlo expresado de la forma 1 más algo, tal y como lo tengo en esta expresión de aquí, o 1 más algo en esta expresión de aquí. Hay otra técnica que algunos saben, que como es el grado de arriba mayor que el de abajo, se puede dividir y escribir pues el dividendo igual al divisor por el cociente más resto. Hacerlo de esa forma también es lícito, pero quizás me ha parecido más sencilla para exponeros esta otra. El resultado es el mismo y matemáticamente es hacer exactamente igual los mismos pasos. Veamos entonces. Continuando con este proceso, digo que vamos a efectuar esta diferencia y el resto lo mantenemos igual. Por lo tanto, queda límite cuando x tiende a 2 de 1 más, el denominador común es x más 2 y aparecerá x cuadrado menos x menos 2. Bien, entonces el paso siguiente es, en vez de escribir el exponente que teníamos, voy a escribir el inverso de este exponente, que es lo que siempre me aparece, como veis, el inverso de la expresión que tiende a infinito. Entonces, esta expresión de aquí aparece 4 menos 2, 4, esto tiende a 0 entre 4, esto de aquí tiende a 0, luego estamos en una expresión de este tipo. Por lo tanto, voy a poner el inverso aquí. En vez de escribir el x cuadrado menos x menos 2 partido por el x más 2, escribo su inverso en el exponente. Pero no lo puedo poner así gratuitamente. Luego voy a multiplicar por el inverso de él, es decir, por el x cuadrado menos x menos 2 entre el x más 2. Y por el exponente que teníamos para que no variase, porque así este x más 2 con este se simplificaría. Este x cuadrado menos x menos 2 con este otro se simplificaría y por lo tanto nos quedaría simplemente el exponente que teníamos con antelación. Era como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Pero ahora observamos que el límite de esta expresión se puede escribir como el límite de esta potencia, donde aparece este exponente inverso de aquí, elevado a esto otro. Y si os dais cuenta, el 1 más esta cantidad que tiende a 0, elevado a esto que tiende a infinito y que es el inverso de esta expresión, es el número e. Por lo tanto, si me permitís,
esa expresión de ahí solamente, ese límite, es el número e, puesto que aparece la unidad más algo que tiende a 0 elevado al infinito, y ese exponente es el inverso de la expresión que está aquí sumando a la unidad. Pues quedaría el número e elevado al límite de esa otra expresión, que es lo que ponemos aquí a continuación. Número e elevado al límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2 dividido entre x más 2 y por el 1 partido por x menos 2. Entonces se efectúan estas operaciones pertinentes, queda e elevado al límite cuando x tiende a 2, se multiplican los numeradores y los denominadores. Aquí el x más 2 por el x menos 2 nos dará el x cuadrado menos 4, el numerador es el que teníamos. Y nos queda la indeterminación 0 entre 0, sabéis que se divide entre x menos 2 o se simplifica, da lo mismo. Es uno de los límites que hemos calculado anteriormente y quedaría e elevado al límite cuando x tiende a 2 de x más 1 entre x más 2, se sustituye de nuevo y quedaría e elevado al límite cuando x tiende a 2 de x más 1 entre x más 2, se sustituye de nuevo y queda 2 más 1, 3, partido 2 más 2, 4, es decir, queda e elevado a 3/4, que es lo mismo que la raíz cuarta de e al cubo. Este es el resultado de esa indeterminación. Me gustaría repetir algún ejercicio de este tipo, de los que están señalados en la colección de problemas en las clases prácticas. Y también trataremos de utilizar otras reglas de calcular estas indeterminaciones bastante más sencillas que veremos posteriormente. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente.